Los inicios de la escuela o del grupo de fundación de un grupo de psicología social en la provincia de Mendoza tiene que ver, como siempre, en estos casos con un momento histórico, básicamente todo el periodo de la dictadura. Participábamos de distintos grupos que se podían llamar de resistencia, en la cultura, en la docencia. Bueno, así surge de un grupo de personas con distintas inserciones laborales, profesionales, la búsqueda que en realidad es causal y casual. Uno generalmente encuentra porque está en búsqueda. No encontrábamos en las corrientes que se ofrecen de pensamiento respuestas para las prácticas concretas, y que generalmente son las prácticas concretas las que nos interpelan a buscar esas respuestas como para poder ejercer en distintos planos. Fuimos encontrando en las respuestas de la teoría de Enrique Pichon-Rivière, en una concepción de sujeto como ser situado, en una concepción de sujeto donde habla de esa relación dialéctica con el medio, con el orden social, en una concepción que tiene que ver con la crítica de la vida cotidiana, con familia, con vínculos, otras respuestas a esos ejercicios. Y bueno, es así como nos conectamos con la Escuela de Buenos Aires, y en una relación muy respetuosa, no de subsidiaria, sino de esfuerzo, incluso por ese primer equipo que fue viajando durante 4 años para formarnos. Incluso sé que Josefina dejó un proyecto muy importante porque el último año se caía el proyecto porque no había quien lo siguiera. Fue quien justamente desde un esfuerzo muy grande acompañó una vez por mes durante más de 4 años. Y una vez que terminamos, bueno, decidimos organizar una escuela, una institución que llevara el nombre de su fundador, Enrique Pichon-Rivière. Sobre la finalización de esa formación, que aparece lo que se llama sismo, pero es un terremoto en la provincia en el 85, y decidimos solidarizarnos. En un principio empezamos a trabajar en las escuelas, y bueno, yo siempre digo que marcó un hito de la relación con la comunidad. No es casual que las fechas coincidan. El año pasado fue los 30 años de Santa Fe, este año son los 30 años de Paraná. Eran las fechas de la salida de la dictadura, estamos hablando de 30 años, estamos hablando de Malvinas. Entonces eran todos hechos que nos iban conmoviendo y que nos iban convocando como para unirnos, buscar una salida. Andamos pelao, sin más fortuna que andar desatao. Algunas veces andamos sin fe, como una mula tirando de a pie. Son esas marcas que tengo en mi piel, pero no importa, yo sigo igual tirando. Gracias por todo. Arriba y tirando, con fuerza y tirando. Nos podemos remitir al origen de la relación que mantuvimos y mantenemos con ustedes,
y tiene mucho que ver con que fueron uno de los pocos grupos que se manifestaron a favor no solo de una causa, sino de sus protagonistas, y esto nos permitió pensar que todavía era posible. Por allá por el 83, el 84, cuando no teníamos parámetros donde resolver orgánicamente esta cuestión. Un mínimo espacio es un escenario propicio para que nosotros pudiéramos expresar todo lo que veníamos reteniendo. Ya se producían hechos concretos donde el no poder expedirse implicaba una tensión y un problema grave. Muchos de nosotros no lograban encontrar ese vehículo para llegar a la gente, de que la gente también, lo que hablábamos recién, la gente se le niega a la historia, y entonces al negársele la historia también se le niega la posibilidad de estar cerca de un veterano de guerra. Nos llevaron también a la parte de la no victimización, ¿no? Y esto no es poco, porque a nosotros de alguna manera la misma patología, esto de la ausencia de contención, de reconocimiento y todo eso, es como que nos limitaba para llegar a generar una verdadera demanda. Cuando uno deja de victimizarse, creo que tiene la posibilidad de arrojarse al desafío, al esfuerzo y todo lo demás, ¿no? El peor salvoconducto era decir, somos veteranos de guerra. Socialmente, laboralmente, nos perjudicaba. Digo, y esto es un poco la mentalidad colectiva que hay en la Argentina, sin que eso implique que estemos responsabilizando a la gente común. Estamos hablando de aquellos que tenían el poder y podían resolver esto de otra manera, evitar, por ejemplo, los 800 suicidios posteriores al conflicto, que es un poco el resultado de la no contención de gente que no lo pudo resolver de otra manera. El proceso de desmalvinización lo producen los distintos poderes de turno, y algunos con más vehemencia, ¿no? Digo, el primer periodo, la primera década después del 82 fue donde se manifestó con mayor fuerza, ¿no? Y ahí buscamos, de alguna manera, en principio, procesar psicológicamente esto. Y me parece que ahí es donde ustedes intervinieron mucho más. Han sido un grupo que ha sabido, de alguna manera, distinguir y jerarquizar la historia de Malvinas y a su gente, ¿no? Esta es la realidad. El nacimiento de Hijo fue en el año 95, ¿no? Siempre recuerdo que se decía que hubieron varios factores que me dieron que no fue casualidad, porque surgieron en varias provincias al mismo momento. Una era, en parte, una generación que tenía una edad, más o menos rondaba los 18 años. Se podría decir, tanto las preguntas como los procesos, como las inquietudes, como la decisión de avanzar ya estaban más maduras. Por otro lado, era en plena impunidad, después de los indultos, con los genocidas libres, con personajes como Silingo que justificaban públicamente los vuelos de la muerte, que justificaban lo que había sucedido, ¿no? Durante la época de la dictadura. Yo recuerdo que habrá sido Mendoza en abril del 95 más o menos, que empezaron a ver los primeros llamados que se cruzaron. La mayoría hubo una gran parte que eran hijos desaparecidos, también habían chicos que eran hijos de presos políticos, de exiliados. Fue como la parte de lo que fue surgiendo en sus inicios. Y recuerdo que los primeros encuentros y demás, tanto en el país como acá, cuando se fue encontrando la sigla que representara, era un momento de muchas preguntas, de muchas dudas, no había claridad, habían historias muy difíciles en todos, o sea, todo lo que había sido la impunidad, todo lo que había sido la represión había generado distintas formas de procesarlo al interior de las familias. Teníamos compañeros que lo habían logrado charlar, lo habían logrado hablar, tenían un conocimiento de su historia, teníamos compañeros que no.
teníamos compañeros que tenían los dos padres desaparecidos o asesinados, teníamos compañeros que habían vivido, bueno, empezaron a florecer cómo cada uno había atravesado la situación de la dictadura. Eran reuniones, recuerdo, de mucho llanto, de mucha emoción en relación a lo que se contaban. Habían compañeros que por primera vez contaban su historia, lo que habían pasado. A la vez obligó a muchos a volver a investigar. El tema del silencio era un tema difícil, entonces acá bueno, se fue dando un proceso natural para tratar de contrarrestar eso. Se fue armando un grupo con la iniciativa de ser continuación en los hechos de los organismos de derechos humanos, de madres, de los distintos grupos que habían surgido, que venían marcando una historia, con las propias características a la vez que le daba que fuera un grupo juvenil, que le daba otra situación. Fue muy importante que el grupo para mí procesara por un lado sus historias, su balance y todo lo demás, pero a la vez se planteara una acción, que no era un grupo solamente de memoria, para decirlo, sino también era un grupo que planteaba una idea de lucha por la justicia y demás. En eso apareció el contacto con la escuela de psicología, que surgió como una iniciativa, como una posibilidad de poder ayudar en relación a discutir las problemáticas y los procesos que veníamos teniendo nosotros, y que la escuela con su metodología, con su concepción, pudo nos ayudar a aportar a poner en la mesa nuestras situaciones y a colaborar a que pudiéramos charlar y discutir estas cuestiones. Se hacían reuniones colectivas donde se iban comentando las historias y nos iban orientando o ayudando a poder ver cuáles eran, cómo procesar estos temas, me parece, ¿no? Que ahí vino una gran colaboración en distintas jornadas. La escuela ayudó mucho en esta cuestión, o sea, en también ayudarnos a ver a estos grupos, las comisiones. Nosotros en algún momento llamamos comisión de contención, por decirlo de alguna manera, y cómo era esta necesidad de discutir por un lado que las situaciones, ¿no? Cómo vincular correctamente las situaciones personales, el abordaje, los temas que tenían planteado con la necesidad de salir. O sea, me acuerdo siempre se hablaba, era muy difícil si vos no ponías tu propia situación en la mesa, y era muy difícil a la vez si vos no peleabas por eso.